Buenas noches, profe. Buenas noches, Melvis, ¿cómo estás? Regálame un minutico, por favor. Hombre, bien, Bueno, regálame un bien, minutico. bien. Hola, Melvis, ¿cómo estás? No, profe, bien, ¿usted qué tal? Bien, hombre. Bueno, como te había indicado, ¿ya empezaste a desarrollar los ejercicios? Profe, lo estuve mirando y lo estuve tratando y veo que están bastante regular, profe. ¿Por qué? Revisaste, no sé si tuviste tiempo, hoy le Claro, subí no otro sé. video, hoy le subí otro video, ¿Lo qué? explicando unos ejercicios más. Entonces, pues también No para... sé, no lo he visto. Ok, no, no te preocupes, pero pues cuéntame qué podemos hacer y miramos a ver. Profe, en este primer ejercicio, la función es integrar o sea, en este primer ejercicio, profe, yo estuve mirando que aquí hay una circunferencia, ¿cierto? Sí, es como una especie de circunferencia que está allí, que es la Esa es que una x cuadrado, circunferencia, entonces x cuadrado escúcheme, menos y x cuadrado, cuadrado más y cuadrado igual a... ¿sí? Profe, Dime. permítame ahí y yo, para ver si nos entendemos y a ver si yo más o menos me enfilo en el ejercicio. X cuadrado más y cuadrado igual a 4 es una circunferencia Sí, y y igual a uno es una recta, o sea, el plano normal XY que pasa por una recta que pasa por el punto Y1, ¿cierto? sí, por el plano y igual a uno. Sí, Claro, entonces la que no entiendo es Z más Y igual a 2. ¿Cómo lo ubico para saber cuál es el área a integrar? Ya, o sea, la región. Yo quiero ubicar la región. bueno, tienes que mirar cuál región quieres hacer. En este caso, quieres hacer la región que queda sobre el plano XY, la región que queda sobre el plano ZY o la región que queda sobre el plano ZX. O sea, de ahí depende la solución inicial que tú vayas a hacer, ¿sí? ¿Por Bueno, qué profe, depende de ahí? profe, una pregunta, un momentico. Dime, Profe, un dime. segundito. Ya me parece que nos vamos a entender. Eh, si yo, independientemente o sea, si de la X, de la Y o de la Z, la región que yo tomé, ¿qué pasa con el resultado final? ¿Sería igual Tiene que o ser igual serían en diferentes cualquier. resultados? No, tiene que ser el mismo ¿Top 3? de todos, sí, los tres. Porque en su caso, Los, lo que estamos haciendo es hallar el volumen de ese sólido. Entonces, si yo lo miro exacto. alargándolo desde un lado, debe ser mismo que si yo lo alargo desde el otro o si lo hago crecer desde el otro. Eso no tiene ninguna diferencia en ese caso. Entonces, puede ser eso. O sea, eh, ya depende de lo que vayas a hacer. Ya, ya, Y también ya va a cambiar, entendí. va a cambiar la función que vas a utilizar en el caso, por ejemplo, de cada una de las áreas que vayas a utilizar. Pues va a depender de eso. ¿Listo? O sea, es muy diferente si vas a usar, por ejemplo, el plano YZ, que hay una función que en este caso tiene que ser la que va a crecer es que z, tendría que ser la de x cuadrado más y cuadrado igual a 4, pero si quieres mirar, por ejemplo, el plano XY, en el caso del plano XY, la función que vas a ver es la de z más y igual a 2.
O sea, ¿a qué me refiero? Depende cuál es la función que tú vayas a ver. O sea, que si tú me dices en este plano que tengo aquí de YZ, ¿listo? Y yo miro, tengo que mirar de frente. Entonces, la función que yo estoy viendo de frente es esta. ¿Listo? Pero si yo quiero mirar, por ejemplo, Claro. el plano X, Y, la función que voy a ver primero al mirar desde arriba va a ser esta función de X más Y igual a, Oye, ¿sí? Entonces va a depender. Si yo la eh, quiero ver, si claro. ya la quiero ver de frente, o sea, si la quiero ver en plano X, Z, tengo que usar dos funciones. Una función que va a ser la Y otra función que va a ser la X más Y igual a 2. Entonces, yo te aconsejaría o que tomes el plano ZY o que tomes el plano XY, que son los que tienen una única función, que se ve solo una función mirando desde un determinado sitio. ¿Listo? Y obviamente Así es. cambian los límites si tú miras, por ejemplo, en ese sentido, ¿sí? O sea, te voy a hacer un ejemplo aquí No, sencillo profe, respecto en a todos eso. los sentidos que usted tome cambia los límites. Claro, 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 exactamente, tienes toda la razón. Entonces, por ejemplo, si yo voy a borrar esto que está aquí, vamos a decir que la vamos a ver de frente. ¿Listo? Entonces, la función que yo tengo que tener en cuenta es esta. ¿Listo? Y los límites en los que va a trabajarse serán entonces entre, eh, mm, en este caso sería este límite, o sea, entre 0 y 1, ¿sí? Que sería donde yo veo el Claro. y el Z, yo lo veo desde 0 hasta esta función. Dos. Esta función que tiene que ver con Z es igual a 2 Claro, menos, claro. 2 menos Y. Entonces, digamos así que esos serían mis límites en ese caso. Bien, entonces van a cambiar los límites a medida que yo vea como tal la función. Entonces, por eso te digo, es mucho más fácil, por ejemplo, en este caso, usar o ZY o usar el plano XY, que solo se ve una función. O sea, o se ve esta función de arriba que es como el techo, ¿sí? O en el otro caso se ve Sí, esta claro. función que es esta de acá. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, eso en ese caso. Sí, profe. Ya lo entiendes para desarrollarlo más o menos. Ya depende entonces de cómo tú quieras hacerlo. Si lo vas a hacer con respecto a esta forma como te estoy diciendo, tendrás un diferencial de Z de Y, por ejemplo, o sea que es con respecto a Z y con respecto a y tendrás que sacar aquí la función Z, que es la que tienes que integrar, donde esa función Z sería x cuadrado. No, mentiras, eso es la función y, no es la función Vaya. x. Tiene que ser la función y. Donde tú tienes. No, mentiras, tienes esta función. Tienes. 4 menos y cuadrado. Menos como x es una constante, entonces esto sería con menos x cuadrado. Con esta función sería. Bueno, y esto. No, mentiras, esto está mal. Esto sería una raíz de esto. Esta es la función que tú trabajarías. ¿Por qué se hace con respecto entonces a este valor? ¿Ok? Entonces miras con respecto a x toda la función. Entonces, trabajarías con eso, por ejemplo. ¿Listo? Así es. Bien. En el caso del No, segundo ejercicio, filosofía. en el caso del segundo ejercicio es más complejo, pero hay que pensar por dónde hacerlo para que no quede tan complejo. ¿Listo? Entonces yo quiero que mires qué pasa si nosotros lo miramos. ¿Listo? Si nosotros lo miramos por el Sí, lado, no, ahí se ve, profe, ahí se, el ejercicio, este segundo ejercicio
de pronto se ve más mejor que la función sería y más 2z igual a 2. Ahí se ve la parte superior que es se puede integrar, se puede trabajar con esa función. ¿Cuál? Perdón. Y más Y 2z. más 2z igual a 2. Exactamente, esa es la función más fácil para integrar. Además que si tú miras Claro, desde la parte de porque arriba, ahí se ve la parte superior. exactamente, porque si tú la ves, por ejemplo, desde el lado de X, o sea, la ves como si la estuviéramos aquí casi de frente, tienes que quitarle además ese pedazo de círculo que está allá en la parte de atrás, este pedazo de círculo que queda aquí, hay que quitárselo. Entonces tienes que hacer dos funciones. No, Primero, no, no. no, te cuento. Entonces, si tú ves, aquí queda como una especie de cilindro en este pedazo, de aquí para abajo, ¿sí? Claro, Y entonces tocaría quitarle además sí. ese cilindro. Entonces es muy difícil. Entonces es mucho mejor, como tú dices, No, tratar de utilizar la parte no, superior para el claro. desarrollo. ¿Listo? Bueno. Y ahora tendríamos esta función. Entonces, para esta función que hay que hallar el área, yo te recomiendo primero que todo tratar de dibujar el área El sólido. y además, ¿por qué te solicito pues graficar el sólido? Básicamente porque para que dejes todo en función de una sola integral y no te queden dos integrales como se ven aquí, ¿sí? Entonces es mejor que lo hagas de esa forma Claro. para desarrollarlo. Ahora, claro que puedes hacer, por ejemplo, esta primera integral, ¿listo? Y hacerla normal y hacer esta segunda integral normal y después lo sumas. Eso no tiene ningún problema allí. Exacto. Sí, en ese caso. Entonces, lo único que sí tienes es que dibujar la sección. ¿Cómo lo haces? Con Así los es. límites. Entonces, estos son los límites en Y. Por Entonces, sí, por exacto. los límites, claro. Sí, con los límites que es mucho más fácil, donde tú tendrías entonces que para este caso esta función va en Y entre 0 y 1, ¿sí? Y esta función va Claro. desde 0 hasta, y recuerda que esto es un X, ¿no? Esto es una función que depende de X. Entonces vas a tener Y Sí. igual a X y eso es una función de esta forma. Esa sería la primera gráfica. Ahora tienes que tratar de hacer la segunda gráfica para poder hacer la región completa. Sería la suma de las dos gráficas. Entonces la otra gráfica va a quedar por aquí montada porque va entre 1 y 2. ¿Sí? Y allí pues te queda mucho más fácil desarrollarla. ¿Ok? Y pues ya ahí para allá haces la integral que pues ya con eso ya tienes allí las funciones, ya tienes los límites, entonces no tienes que tener ningún problema. ¿Listo? Ten en No, cuenta bueno, que sí, correcto. esto es una raíz, todo está entre raíz, ¿no? Para que no la Sí, vayas a claro. pegar allí. ¿Ok? No, sí, claro. Bueno, pues, ¿qué otra duda tienes ahí del taller para colaborarte? ¿Qué pronto has intentado? Obviamente veo que lo que has intentado es como pensar primero cómo resolverlo, que básicamente eso es lo Sí. que se necesita, pero pues si tienes alguna otra duda con respecto al ejercicio allí. No, 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 profe. Ya lo demás es cargarle, avanzarle ahí a ver para ver cómo, de qué forma salen, pero le cuento que no, no está fácil la cuestión. Dale, y si es el caso, mañana me envías lo que hayas hecho. Y si yo veo que lo estás desarrollando bien, te No, digo, si no, no, profe, cuente que yo los hago, yo los saco porque los saco. ok, eso Ya, profe, bueno, no, por lo menos la duda, ya las dudas más o menos que tenía la, la superé, ya, o sea, yo considero que ya ahora que le enfile nuevamente salen porque salen. ok, listo, Melvis, eso me encanta, muy bien. Entonces, pues ya que tú los desarrolles y me cuentas, yo, pues me avisas y cualquier cosa te colaboro. ¿Listo?
No, no, listo, listo. Yo cualquier cosa por ahí, por los medios le comunico cómo va la cuestión. Bueno.